Hola, buenas tardes. Bienvenidas a todas. Esta es la cuarta sesión de la línea de estudios sobre las subjetividades y corporalidades. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Eh, el día de hoy vamos a tener una sesión muy productiva con nuestra compañera Rosalía Guillén García, que nos presentará su tema Escritura y diálogo filosófico en el bachillerato. Rosalía va a ser comentada por Lisette Guadalupe Aguilar Becerril. Ambas son egresadas de la Facultad de Filosofía y Letras y llevan ya varios años dedicándose a la docencia a nivel bachillerato y actualmente se encuentran en formación en psicoanálisis. Así que pues tendremos el gusto de escucharlas. Les recuerdo la dinámica de nuestro seminario. Rosalía cuenta con aproximadamente entre media hora y 50 minutos para su exposición. Después, Lisette nos compartirá un comentario alrededor de 20 minutos y después abriremos el espacio para las preguntas y para las preguntas y las respuestas que surjan. También le agradecemos a Ana Lilian Rodríguez, quien será nuestra relatora del día de hoy. Así que, sin más por el momento, pues bienvenidas, bienvenida Rosalía, muchas gracias y la palabra es tuya. Muchas gracias, Monserrat. Bueno, voy a leer el texto porque voy a compartir también la pantalla. Voy a poner aquí. ¿Me dices si puedes? Sí. Okay. Sí, me parece que sí, pero... Ahí se va cargando. Pues muchas gracias pues por estar aquí, escucharnos. Y también gracias, Monserrat, por hacer la moderación. Y también gracias al espacio, ¿no? Porque sí es importante como platicar, ¿no? También entre nosotros. Bueno, entonces voy a leerlo para no divagar, porque luego, bueno, se me va. Ok. Este trabajo es, bueno, es un poco el producto de varios años de dar clases. Y entonces es un poco como la reflexión, ¿no? A partir de esa experiencia. Y bueno, empecé como trabajando en zonas muy urbanizadas, o sea, en Iztapalapa, en Iztacalco y también en Coyoacán. Pero en el 2008 me trasladé por varias situaciones a trabajar en el IEMSS de Milpa Alta, que es una zona pues semi-rural en la Ciudad de México. Entre las principales dificultades en la frente fue la cuestión de género, ¿no? Y entre otras cosas, pero la de género fue una de las cosas que más me impactó. Y bueno, aquí están las compañeras con las que he trabajado, Alejandra, Lilian, Elizabeth, ¿no? En ese seminario de sexualidad que estuvimos trabajando varios años, hemos trabajado por varios años en IEMS. Bueno, eso también me llevó luego a otras preguntas como sobre el cuerpo, y ese trabajo también tiene que ver con ese seminario sobre cuerpo, filosofía y en psicoanálisis. Bueno, una de las actividades que hacemos en el IEMS, Lilian lo ha platicado ya en alguna de las otras sesiones, es sobre la tutoría, ¿no?
Y bueno, ahí lo que hacemos es el acompañamiento y como seguimiento académico, pero no solamente eso, ¿no? Porque pues también salen las historias personales, ¿no? De chicos y de chicas que tienen pues, situaciones de mucha violencia, ¿no? Y bueno, no solamente en nuestro sistema educativo, ¿no? También, ahorita pensando en el CEP, ¿no? En el colegio de bachilleres, también hay historias, ¿no? Como de sí, que salen ahí, pues, ¿no? Que brotan, digamos, ¿no? Y entonces me empecé como a preguntar, ¿no? Pues, ¿qué hacemos con esa escucha, ¿no? De sucesos tan dolorosos, ¿dónde nos colocamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí con los estudiantes, ¿no? Esa era una de la serie de preguntas. Y por otro lado, a partir de este ejercicio como de reflexionar sobre, sobre el género y la filosofía, trabajé en el 2014, ya tiene un buen rato, ahora que lo pienso, el tiempo pasa volando, pero bueno, un ejercicio que es el tendedero que propone Mónica Mayer, ¿no? Que se ha hecho en muchos lugares, ¿no? Muchísimos espacios. Y un poco era el ejercicio como de sensibilizar, ¿no? A los estudiantes y a los estudiantes, ¿no? Sobre la violencia de género. Pero, bueno, a mí la verdad lo que me impresionó de ese ejercicio es que pues tanto estudiantes como profesoras, como administrativos, como gente de intendencia, tenían un montón de historias tremendas, ¿no? Sobre esto, ¿no? Y bueno, hubieron otras réplicas por parte de otros compañeros, compañeras, ¿no? Pero también eso derivó en una cuestión como muy violenta porque algunos se sentían como señalados, ¿no? No querían que se hablara sobre el tema, ¿no? Causó muchísimos conflictos. Y conflictos que, no sé ahorita con la pandemia, pero que al menos un poco antes estaban todavía en demandas, ¿no? Legales. Entonces fue una cosa pues, como muy impresionante ahí. Y entonces también estuve pensando en eso, pues, como, ¿por qué hablar sobre el tema generaba tanto conflicto, tanta violencia? ¿No? Bueno, entonces voy ahora hacia el trabajo, filosofía y diálogo en la primera parte. Bueno, parto de esta cita de Nancy que me gusta mucho, me parece muy interesante, para hablar sobre justamente esto del cuerpo. Bueno, entonces, las filosofías, no voy a hablar de una filosofía, ¿no? Si las filosofías se construyen a partir del diálogo. Sin esto, pues estamos hablando de dogmas, de conocimientos como ya establecidos y inamovibles. Las filosofías surgen en todos estos encuentros con lo diferente, por lo que la verdad única es incompatible. La verdad universal cerrada, podríamos decir, es el producto de un delirio, y ahí un poco pensando en Freud. Por otro lado, el diálogo oral, a veces en el salón de clases o ahora en estas plataformas, muchas veces es considerado pues como no importante. Parece que lo importante es entregar trabajos escritos. Y bueno, pensando un poco en Lippmann, pues sin ese ejercicio de diálogo, estamos más bien, pues esto, siguiendo una especie de dogmatismo y la idea es generar como un pensamiento. Y eso también, esto pensando en el modelo de Jens, creo que en muchos modelos de filosofía o en muchos programas de filosofía, ¿no? También. ¿Qué es necesario el pensamiento crítico para una constitución de ciudadanía, para comunidades de investigación, pero también para escuchar, ¿no? Y también repensar nuestros argumentos, nuestras inferencias y poder reelaborar. El ejercicio reflexivo y de pensamiento que conlleva esta noción de diálogo como apertura ante nuevos caminos, a nuevas representaciones o a su esclarecimiento, y no solo a la mera transmisión de saberes, lo que nos llevaría a una noción pues, de verticalidad en la educación. Me parece que la filosofía, así como el psicoanálisis, son cuestionadoras de la idea, por ejemplo, que tenemos de educación, de quién es el sujeto del aprendizaje, y no solo de verlos como procesos que tendrían que ser eficientes, ¿no? Tratar de mercancías o un objeto a producir, ¿no? Y también está siempre el riesgo de la normatización, o sea, de imponer como ciertas
reglas o ciertos patrones de cómo debería de comportarse la gente incluso en el ámbito escolar, como si fuera una sola forma, ¿no? Bueno, entonces el diálogo sería, desde esta perspectiva, como un proceso de subjetivación de la constitución de las personas a partir de la red de vínculos que se establece con el orden simbólico. Y esto lo estoy tomando cita textual de Pardo, ¿no? De Carmen Pardo. Una psicoanalista que tiene un libro muy interesante sobre el psicoanálisis. Bueno, entonces, si el diálogo es una herramienta para tratar de romper con la ilusión, por ejemplo, de que el profesor o el tutor debe de adaptar o readaptar al estudiante, entonces, ¿cuál sería el lugar de quien decide qué es lo normal o a qué se debe adaptar? Desde el momento que hay un lector, un hablante, un oyente, hay una subjetividad. Es imposible solo ser un observador objetivo, y de ahí la importancia también de una sensibilidad hermenéutica para preguntar, para no partir de respuestas ya dadas, para que el otro, la persona, el texto, o sea, que está enfrente, ¿no?, replantee, por ejemplo, lo que le hemos preguntado o lo que hemos supuesto, ¿no?, de ese texto, de esa persona o de sus argumentos. Y también para ver si ese es el, por ahí vamos, o si hay que ver desde otro lugar o hacia otro. Cuando no realizamos estas prácticas, bueno, igual pensando en la experiencia docente, ¿no? Hay consecuencias, eso tiene efectos, ¿no? No establecer el diálogo con los estudiantes, iba a decir con los compañeros, pero bueno, no quiero ir a ese tema, pero sí, también, ¿no?, nos lleva a una afectación no solamente de comunicación, ¿no?, sino más bien una cuestión como de afectación en las personas. ¿Y en qué sentido? Bueno, pues porque se marginaliza, ¿no?, se aísla, se separa, ¿no? Y eso me interesó por la cuestión de Miranda Fricker, ¿no? Miranda Fricker en este texto. Perdón, que te interrumpa, Rosalía. Es sí, que de repente el micrófono como que se pierden algunas palabras. Entonces no sé si puedas como hablar un poquito más. Subir el volumen. Ajá. Sí, por favor. Gracias, Sobre Montserrat. todo en las partes finales de las frases, de repente se va alguna palabrita. Gracias. Gracias, Estefania. Voy a hablar más, a ver, más cerquita. A ver, entonces, regreso a esta parte como de injusticia epistémica. Ah, ok, entonces, como les decía, ¿no? Retomé un poco esta reflexión de Miranda Fricker, ¿no?, sobre la injusticia epistémica. Porque lo que ella detecta, y eso me pareció súper interesante, que detecta que cuando la persona, por ejemplo, no puede tomar la palabra, ¿no?, o no puede elaborar en palabras lo que le ha sucedido o lo que le está sucediendo, se anula, ¿no? Se puede, ¿sí?, como anular su capacidad de rehacer su historia o de construir su historia, ¿no? Claro, ella pues habla en diferentes niveles, en varios lugares, con varios ejemplos, ¿no?, de la justicia, de la injusticia más bien testimonial y de la injusticia hermenéutica, ¿no? Entonces, la injusticia testimonial, un poco retomando, yo creo que muchos de ustedes conocen este texto, pero la injusticia testimonial se refiere a las prácticas cotidianas sistemáticas de no escuchar, de silenciar, de menospreciar las creencias, de manera tal que parece que una parte de una comunidad se le considera inferior en cuanto a sus creencias, ya sea por género, raza, edad, forma de vestir o hasta el grado académico. De esa manera se comete injusticia. Y bueno, ahí Fricker descarta los lapsus o los accidentes, las situaciones accidentales, ¿no? Por ejemplo, el sonido se va en el internet, etcétera, ¿no? Es más bien como algo que sucede sistemáticamente
sistemáticamente. Y entonces la persona afectada llega a considerar que no tiene creencias acertadas o válidas, lo que inhibe una parte fundamental de su desarrollo como persona porque le hace perder confianza o su confianza epistémica. Inhibe su desarrollo de valentía. Voy a aprovechar. Inhibe su desarrollo de valentía intelectual y la virtud de no retroceder ante las condiciones personales con tanta rapidez, dado que puede constituir una pérdida significativa para la persona. Fricker está considerando a Bernard Williams en cuanto a la concepción de la mente. Aclaramos nuestras ideas y deseos en tanto dialogamos con otros. O sea, la psique se constituye en ese diálogo. No es nada más un acto epistémico, sino también es psicológico, es decir, se forja una identidad. Y ello solo es posible si se establece una confianza epistémica mutua, que se sustenta a su vez en una confianza ética. Por otro lado, la injusticia hermenéutica consiste en la carencia de elementos y herramientas teóricas de conocimientos que nos permiten ver o detectar cuando se está cometiendo una injusticia testimonial. Esto puede tener que ver con carencias en el medio en el que uno se encuentra, pero también puede constituirse en una práctica insistente de no querer escuchar o de no comprender a los otros, de mantenerse encerrado en su conjunto de creencias que pueden brindarle cierta seguridad. Ejemplos de Miranda Fricker sobre ese tipo de injusticia son la depresión postparto, el acoso moral y laboral, ¿no? Y bueno, ella habla en los 90 en Estados Unidos, ¿no? Cómo no había códigos para sancionar este tipo de acosos, ¿no? Otro caso, bueno, pensemos en la depresión en general en el mundo, es un problema, ¿no? Detectarlo médicamente y muchas veces la gente se ve forzada, ¿no? Porque no se reconoce eso como una enfermedad, ¿no? Entonces, a partir de eso, un poco lo que sucedía en Milpalta en el 2019, ¿no? Que había aumentado el número de suicidios, ¿no? Del 2012 al 2016 aumentó el 41%, pero del 2018 al 2019 aumentó el 199%. Entonces a mí me parecía, bueno, nos parecía en los compañeros de trabajo en el plantel del IEMS de Milpalta, nos parecía abrumador. Se hizo un hospital de las emociones, que se llenó de inmediato, de citas, ¿no? Con los muchachos, pero en realidad era un problema pues bastante grave, ¿no? Bueno, y eso me hizo encontrar otra cifra igual nada más como nota, pero en Japón, ¿no? El año pasado, por ejemplo, en octubre del año pasado aumentó el 70% los suicidios, por ejemplo, en mujeres, nada más en un mes, ¿no? A mí me pareció alucinante. Pero bueno, de ahí la propuesta de Fricker, ¿no? De pensar qué se puede hacer ante esto, y bueno, ella propone la virtud de la justicia hermenéutica. Y entonces ahí sería como la construcción de la empatía, del mantenerse alerta con respecto a los estereotipos que les damos a quien habla, para no discriminar ni restarle credibilidad. Es decir, para cultivar una sensibilidad testimonial. Reconocer que estamos en un proceso de aprendizaje permanente, guiarse más por juicios perceptivos que por inferenciales, reservarse pues ciertos juicios, ¿no? Neutralizar el impacto del prejuicio identitario estructural sobre nuestro juicio de credibilidad. También está el hábito de corregir prejuicios, de no ceder como a la tentación de esta idea de objetividad, ¿no? Pues solo conocemos parcialmente la realidad y también de no eludir, ¿no? Las demandas creativas que lleva la vida ética. O sea, buscar nuevas formas de vínculo, nuevas formas de... En modo de síntesis sería entonces identificar estas injusticias, protestar ante las injusticias y evitar infringirlas a otras. Y bueno, eso me ayudó para pensar un poco también con respecto a los muchachos, ¿no? Voy a pasar ahora a hablar como un poco
esta idea de psique, ¿no? Pensando que este diálogo, como decía Miranda Fricker, construye, ¿no? Identidad, construye subjetividad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos por mente o qué tenemos por psique? No estamos pensando en esta edición ya muy occidental, muy de mente-cuerpo, ¿no? Sino más bien me interesó, Freud proponía, ¿no? Por ejemplo, que el cuerpo, si bien es algo orgánico, un conjunto de células, huesos, carne, ¿no? Es más bien una cuestión como, el cuerpo es una representación. Y bueno, él estaba pensando en las histéricas en el siglo XIX, ¿no? Estas mujeres, ¿no? Que no querían atender a los médicos porque pensaban que eran unas simuladoras, ¿no? Pero a pesar de que Freud tiene sus propios sesgos de su siglo, ¿no? De la época victoriana, se permite escuchar, ¿no? Y abrirse a otra concepción del cuerpo y de enfermedad. El cuerpo entonces es una representación que está en evolución y sí parte de un cuerpo orgánico, pero el cuerpo tiene una serie de inscripciones, o lo que llama huellas mnémicas, que son estas representaciones que se han ido como acumulando, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? El sueño, el lapsus, el chiste, son también parte de esta, donde se juega esta representación, ¿no? El síntoma. Entonces reconstruye varias de estas fases, ¿no? Cómo se construye esta representación de psique y cuerpo, ¿no? Y entonces habla de estas etapas como oral, anal, genital, fálica. Pero esto ha sido cuestionado ya también por varios psicoanálisis, ¿no? Y también por varios feministas, entre ellas Monique Wittig y Lucy de Garay, también Butler, ¿no? No lo vamos a abordar aquí, pero un poco como para ver que eso también esa representación también se está cuestionando, se está reelaborando, ¿no? Porque tendían ciertos psicoanálisis a una normalización también, a pues, a un discurso heterosexual, ¿no? Patriarcal, etcétera. Entonces, eso se está también cuestionando. Parte de esto tiene que ver también entonces con el preguntarse por la memoria, ¿no? Si son huellas mnémicas que están en el cuerpo, entonces ¿qué es eso de la memoria? Y una de las preguntas que se hacía Freud hace 100 años, ¿no? Era, ¿por qué hay cosas que sí se conservan en nuestra memoria y que hay cosas que se olvidan? Bueno, ahí hizo un textito muy interesante de proyecto de psicología para neurólogos. Y bueno, ahí trata de explicar de manera fisiológica todavía en ese momento cómo hay neuronas y cómo se conectan, cómo hay unas neuronas que guardan la memoria y otras que borran lo que va pasando para que se siga recibiendo los estímulos del exterior, etcétera, ¿no? Es una cosa que estoy pensando por mucho tiempo y en 1920, cuando escribió Más allá del principio del placer, propuso una idea, bueno, que ya la había trabajado desde 1895, pero a lo que le llamaba la pizarra mágica. Entonces, era un juguete, ¿no? Que seguro a lo mejor ustedes conocieron, vieron, les tocó, ¿no? Por ahí. Sigue escuchando entrecortado, me dice Lilian. Sí, un poco. No sé si tendrás unos audífonos a la mano. A veces eso ayuda. ¿Qué crees que no encontré? ¿No? ¿Qué pasó? Ya. Sí, es como las últimas partes de la frase, como si subiera y bajara un poco el volumen. A ver, voy a intentar un poquito más alto. O a lo mejor yo también le bajo el volumen, ¿eh? Se escucha entrecortado, dice, sí. Creo que tiene que ver con el movimiento de tu cara. Entonces, tal vez mantenerla de frente. Ya no me voy a mover tanto. Tal vez sí. A ver, me dices, Lilian, si se escucha mejor. De pronto se me olvida y sí, es cierto que hay que estar al pendiente de del micrófono. Bueno, entonces,
esto de la pizarra mágica, les contaba, ¿no? Que es un poco esta, a mí me suena un poco como a lo que hacemos ahora con los teléfonos, a las tabletas, ¿no? Que tenemos una pantalla y estamos moviendo ahí, podemos marcar con el dedo, pero si lo marcamos muchas veces de cierta manera, por ejemplo, nuestra contraseña, ya sea, ¿no? Con los signos o los números, eso se queda como guardado ahí, ¿no? Bueno, al menos si uno hace este movimiento, alcanzas a ver dónde quedó como esa huella. Claro, estamos pensando en una capa que es un poquito más gruesa, que son como estas, no sé de qué están hechos, pero bueno, es un poco esa la idea. Queda, después de que tú marcas o pasas muchas veces por ese camino, queda como marcado ya, ¿no? Bueno, entonces, ese juguete, digamos, ¿no? Le permite como decir, bueno, porque hay cosas que sí se quedan y hay cosas que se olvidan. Y hay cosas que pasaron en la infancia que se quedaron ahí. Esta idea, curiosamente, también lo trabaja Husserl, aunque en otros términos, que es este término de sedimentación. Y la idea de la sedimentación es los conceptos, por ejemplo, que vamos aprendiendo, no sé, de alguna materia o de algún idioma, se van como acumulando en capas, ¿no? Y, por ejemplo, cuando llegamos a dar clases, lo que a veces nos sucede, bueno, a mí me sucedió mucho al inicio, era que llegaba a platicar con los estudiantes y lo que ellos decían, no sé de qué está hablando, porque no entendían de qué, era como un glosario que no tenían, era una serie de palabras que no tenían esas definiciones. Entonces, un poco es esa la idea, ¿no? También hay otro texto, que me acordé de Carlino, que habla de leer y escribir en la universidad sobre eso, ¿no? Como de pensar que la asignatura que estamos enseñando es como un idioma, es otra lengua, ¿no? Entonces hay que dar como esos términos que permiten, ¿no? Como avanzar, trabajar, ¿no? Sobre una materia, sobre un tema. Entonces esto también lo va a tomar Derrida, ¿no? Va a pensar, bueno, que esto que está haciendo Freud es una especie de archivo mnémico, ¿no? O sea, un archivo de memoria. Y esa idea, digo, hasta la fecha ahora estaba pensando en Paul Preciado, ¿no? Que él lo toma como, este archivo es una somateca, ¿no? O sea, como este archivo que guarda también una memoria del cuerpo, ¿no? Pero que es político, ¿no? Derrida y Butler, ¿no? Entonces retoman esta idea de cuerpo de Freud, ¿no? Como una representación que va cambiando, ¿no? Que no es fija, y como una forma de constitución de esta psique, y en ese sentido me parece que ayuda a pensar este fenómeno de constitución del cuerpo, la propuesta de Parrini, de Rodrigo Parrini, es un antropólogo, hizo un ejercicio bien interesante de ir con los mayas, a hablar sobre homosexualidad y investigar sobre eso, y entonces lo que él hace es trabajar a partir de epistemes locales, así le llama. Ahí está su definición, ¿no? De epistemes locales. Es decir, como pensar que esas construcciones se hacen en determinados contextos, en determinados lugares, y que a veces quedan ¿cómo decirlo? Como bloques, como aislados, como momentos, como lugares que viven a lo mejor de otra manera o ven las cosas de otra manera, y eso nos permite como mirar otras cosas que a lo mejor nosotros ya damos por normales o que ya damos por supuestas, ¿no? Pero estas epistemes locales, entonces, son pues formas, ¿no? Significaciones, son redes de significados, son redes de sedimentación también, ¿no? Son formaciones discursivas que no están sometidas al mismo rigor que una episteme científica, pero que articulan, clasifican, significan, ¿no? El género, la clase social, la generación, el sentido. Entonces, eso me parece que está interesante, ¿no? Okay. Voy a pasar a lo de escritura. Retomo esta idea de escritura. No recuerdo si, a ver si es la compañera. ¿Quién pasaba? Estaba trabajando también.
bueno, en fin, la cosa del bueno, la cuestión de la escritura. La escritura no está entendida, ¿no? Como en términos de esto, de una palabra, ¿no? Nada más, sino que la escritura está en la psique. Es este archivo, es esto que se fue como dejando como huella, ¿no? La alternativa de la escritura da la posibilidad de acercarnos a otras perspectivas sobre el trabajo filosófico en el bachillerato. Si bien Freire ya había considerado esta pedagogía del oprimido, es decir, de no enajenar a las personas con los discursos, ¿no? Como de fuera, como los hegemónicos, sino partir de su singularidad para la construcción conjuntamente de sus saberes. Me parece que esta representación del ser humano como un aparato psíquico, escritura o de instruccionalidad, que dice Martínez, Rosaura Martínez, o bien como un aparato de escritura o memoria, como le llaman. Considerando la metáfora de la pizarra mágica, puede abrir muchas posibilidades, porque podemos pensar que el trabajo, el diálogo también, es reescribir y reelaborar la memoria, pero también el proyecto. Desde la perspectiva derridiana, la escritura no se refiere solo, pues esto, a las letras escritas, sino a eso que resuena, ¿no? Ese sentido que está más allá del autor, que va más allá de la significación de su primera intencionalidad, es decir, que va más allá de sí mismo, como esa metáfora de Paul Celan de lanzar un mensaje en una botella hacia el mar, ¿no? No podemos saber si ese mensaje será leído, ¿no? O encontrado, ¿no? Ni tampoco sabremos del todo cuál es la intencionalidad del autor. Pero es así como reescribimos, es así como dialogamos, ese ida y vuelta de estas escrituras que no sabemos si llegarán a ser. Y aquí retomo algo que me parece, digo, esto lo empecé a realizar con Miriam Gerarde, hay un libro que tiene sobre violencia justamente, ¿verdad? Bueno, está aquí la cita textual, pero me pareció que es muy, muy, muy interesante esta idea como de poner en cuestionamiento estos sistemas semióticos, o sea, esos sistemas de significados, ¿no? También como confrontarnos con esos símbolos, ¿no? Con esta historia, ajá. También cuestionar los discursos, las instituciones, ¿no? Leer, ¿no? Y leer de nuevas formas, ¿no? También. Y vigilar la forma, ¿no? En la que vamos construyendo esos significados o deconstruyendo también. No en el sentido de borrarlos y tirarlos, sino como de repensarlos y reescribirlos y reelaborarlos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que los ejercicios, ¿no? de escritura, la autobiografía, ¿no? El diálogo intergeneracional, como un proyecto, como entrevistas, por ejemplo, encuentros, ¿no? La escritura de ensayos, por ejemplo, a partir de las experiencias estéticas, ¿no? Me parece que puede ayudar. Por un lado, a que los estudiantes hagan el ejercicio de un reconocimiento de sí mismos y de su entorno, y por otro, a los docentes escuchar y replantear también nuestras formas de trabajo. También, bueno, al menos a mí me sirve también para ver las formas en las que estoy considerando algo o me lo estoy representando. En cuanto a la comunidad de diálogo, también nos permite poner en duda nuestros imaginarios, las fantasías imperantes de lo normal, de lo perfecto, y a su vez de mirar desde otras perspectivas y ángulos la cultura de la que formamos parte. Y a su vez, también la escritura como parte de ese diálogo interior, como una meditación, puede ser, y en el sentido también de un ejercicio de sí. Y ahí estoy pensando en este libro de Elena Bravo Senicelos, ¿no? Genealogía de psicoanálisis, ¿no? Bueno, ella hace una relación muy interesante entre filosofía y psicoanálisis, ¿no? Como el cuidado de sí, retomando esta idea de psicoanálisis. Esa elaboración es una escritura, una forma del cuidado, sí, un poco, en un momento, es
Es más, se trataría de que la persona, ¿no?, que escribe, que elabora su propia historia, ¿no?, se vuelve un sujeto de pleno derecho. El cuidado de sí es una praxis de la libertad, de la formación de la personalidad, de la escritura de sí y de un modo de no dominación. Voy a pasar ahora al apartado sobre la escucha. Esta cita la retomé de María del Rosario Acosta, filósofa colombiana, una propuesta muy interesante sobre gramáticas de la escucha. Y bueno, me pareció muy interesante esta cita de Gabriel García Márquez, ¿no?, sobre cómo construir, ¿no?, estas historias, cómo repensar, ¿no?, bueno, es en la tutoría, en un espacio donde escuchamos historias de pérdidas, de traumas, de violencias no procesadas, no elaboradas. Y lo que muchos a veces intentamos, pues, es escuchar, canalizar en la medida de nuestras posibilidades. Escuchar es dar lugar, un tiempo y un espacio para ello, pero también es una forma de acompañar. Tratar de evitar de hacer juicios, estaba pensando también en lo que decía Miranda, y también en no dar consejos no pedidos. A veces es el ejercicio mismo de hablar lo que permite a los estudiantes ir aclarando sus propias ideas. Pero se puede obligar a que escuchemos, y si queremos escuchar, ¿cómo escuchar, ¿no? ¿Desde qué lugar escuchamos? ¿Nos quedamos en silencio o decimos algo? Lo que se nos ocurre? Y ahí me parece que es importante como esta cuestión como de cuidado de las palabras, porque a veces una palabra, un estudiante, un adolescente o alguien que está en una situación difícil puede ser tremenda, ¿no? Puede ser terrible. Entonces, esa observación ahí, ¿no?, me parece muy interesante, ¿no?, como de cuidar eso que decimos, ¿no? Y pensando justamente en María del Rosario Costa, esta propuesta de gramáticas de la escucha, hay una conferencia que se puede ver ahí en YouTube, parte de un coloquio que se hizo este año. Bueno, ella lo que propone es que el sentido se construye, ¿no?, desde lo estético, pero también desde lo ético, ¿no?, desde lo epistemológico. O sea, por un lado está la percepción, por otro lado está nuestro marco conceptual. O sea, lo que se hace audible, lo que sí se puede escuchar. Y ella lo está pensando por la violencia en Colombia, ¿no?, por todas estas guerras intestinas que han tenido a lo largo de décadas, ¿no?, que no son muy lejos de lo que está pasando en este país. Ella define el trauma como esto que coloniza la subjetividad, la identidad, los cuerpos, pero también los lenguajes, ¿no? El trauma no deja que se elabore una narrativa de lo sucedido y en ese sentido imposibilita la elaboración de la memoria, de su representación, y por ello la escucha se enfrenta a eso contrahecho, accidentado, fragmentado. La propuesta de Costa es la solidaridad en esa escucha. Salir del dominio de lo que decide qué sí es audible, ¿no?, qué no se escucha, ¿no?, y asumir una postura crítica ante las condiciones y criterios de lo que hace posible que algo se escuche o no. No para producir una narrativa del otro, sino la escucha como un espacio de resonancia, una resonancia que posibilita elaborar un pasado que tal vez, o que es probable que no se ha producido. Rosalía, Ahora, te quedan unos 7 minutos. gracias. Gracias. Gracias, Montserrat. Sí, voy aquí, el cuidado decía modo de conclusión. ¿Cómo hacemos conscientes esas representaciones de cuerpo, de educación, del lugar que ocupamos en el mundo? El diálogo filosófico puede tener cierto efecto en la transformación de esa representación. El ejercicio del diálogo y de la escritura desde una perspectiva filosófica, que coincide con el psicoanálisis, es no dar, por supuesto, nada, o al menos reconocer sus propuestos,
fundamental es el preguntar por cuáles son nuestras representaciones del mundo y de nosotros mismos. Requiere a su vez una formación continua, escribir, reescribir y releer y seguir leyendo hasta que la lectura haga cuerpo, y esto lo retomo de Carlos, para reformular, problematizar desde diversas perspectivas en este sentido. También las redes sociales pueden ser un medio para elaborar o construir ideas. Y bueno, aquí retomo una cita de Elena Bravo Ceniceros, que me parece que va un poco en este tema, ¿no? El cuidado de sí es un cuidado de la verdad, pero no la verdad en mayúsculas, ¿no? Sino esta singular y propia de cada sujeto, ¿no? Es un cuidado del acto que espera estar a la altura de la palabra. Ahí termina la cita de entonces, la palabra y el diálogo, ¿no? Pueden ser como un ejercicio de cuidado de sí. También la cuestión del trabajo sobre la fantasía, ¿no? De la escritura, como ponían los estoicos, ¿no? Para no estar en nuestra fantasía engañosa y dolorosa. Y el diálogo también como un arte, ¿no? Y eso ya desde la perspectiva del psicoanálisis, no hablar demasiado pronto, pero no tardarse tanto. Yo creo que eso también sucede en el diálogo, ¿no? Con los estudiantes. Lectura también como diálogo, que puede llevar a la transformación. Y aquí tomo una cita de Michel Petit, ¿no? De que el texto viene a liberar algo que el lector llevaba de manera silenciosa. Escuchar es también abrirse al texto. Me parece que sí. Y ahí es donde se establece este diálogo con una lectura, con un texto. Las prácticas del cuidado de sí implican estar alertas de las construcciones que estamos poniendo en juego, pero a su vez escucharnos es una habilidad sumamente, me parece, difícil de desarrollar, de construir, porque implica salir de esa primera impostura de nuestra construcción del mundo, del dolor de no tener certezas, ahí estoy pensando muy bien, o de saberes seguros, de reconocer ese estado de vulnerabilidad que es el fundamento de lo político, ¿no? Necesario Morales, ¿no? Es decir, de abrirse al otro, pero sobre todo del diálogo común interpelar, que en ese sentido nos permite representarnos, reconstruirnos y caminar por las vías del deseo peligroso, sí, pero no enfilosado, no. Pues muchísimas gracias, Rosalía. Gracias también por este apoyo visual que nos ha permitido seguir tu exposición pues de manera más clara. Y bueno, por lo que nos muestras, ¿no? Como en el trabajo, pues se conjuga tanto tu práctica docente, ¿no? Como con la investigación filosófica. Muchas gracias, Rosalía. Ahora vamos a darle la palabra a Lisette Guadalupe Aguilar Becerril, que hará este comentario. Cuentas, Lisette, con unos 20 minutos aproximadamente. Y bueno, ya la presentábamos al inicio. Ella también es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, de la licenciatura en Filosofía. También tiene ya bastantes años en la docencia a nivel bachillerato, y también se encuentra en formación o cercana al psicoanálisis. Bienvenida, Lisette, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues primero que nada agradezco a Rosalía por haberme invitado. Previamente me presentó su trabajo y me pareció súper interesante y con toda la razón, ¿no? Porque cuando estamos en la clase, en el bachillerato, es como muy, muy difícil pues pensar cómo evaluar, qué tienen que aprender, qué enseñar, ¿no? Ahorita estamos, por ejemplo, ella trabaja en un sistema, yo trabajo en otro sistema, pero pues por lo menos donde yo estoy, están las prepas del DF, donde yo estoy, pues sí, la educación sigue teniendo este fin, ¿no? Educar para
para que los egresados puedan entrar a una universidad, puedan trabajar, o si no entran a la universidad, por lo menos que puedan trabajar. Es decir, que puedan ser útiles, productivos y demás, ¿no? Y con esto se pierde pues el sentido de la educación y la filosofía pues mucho más, ¿no? Y bueno, también lo vemos como a partir de esta influencia del positivismo, como las ciencias pues toman la delantera y la filosofía pues queda como un tanto marginada, ¿no? El trabajo de Rosalía a mí me hizo pensar en esta discusión que tiene Dilthey con las ciencias del espíritu, donde empieza a defender la postura de las ciencias del espíritu, que se distinguen de un conocer para llegar a un comprender, ¿no? Y dentro de esta visión, pues yo creo que este producto que nos piden, que a su vez pidamos a los alumnos, la escritura, el producto, el examen, la prueba objetiva, para ver si egresan o no egresan, pues también está influenciada de esta corriente filosófica, ¿no? Hay que ser sujetos útiles y productivos. Por eso la propuesta que hace Rosalía me parece pues sumamente interesante y la argumenta de una forma pues muy, muy padre, ¿no? Del diálogo o el hablar, el discurso hablado también es una forma de escritura, ¿no? Y bueno sí, porque lo que somos, o lo que somos, si bien somos un cuerpo, somos cuerpo y alma, o sea, o mente y cuerpo, lo vemos también por ahí, como citaba Rosalía a Freud, el cuerpo ya es una interpretación, ¿no? El cuerpo que poseemos ya es simbólico, ya es una representación de lo que hemos aprendido, ¿no? Bueno, también de las cosas que mencionaba Rosalía era esta necesidad de hacia dónde llevar el discurso filosófico, ¿no? Con los alumnos en el salón de clase. Las estadísticas que muestra, pues sí son como muy, pues duras, ¿no? A mí me sorprendió ver cómo había incrementado el suicidio en Milpalta y todo esta realidad que pues que no sabemos, ¿no? No sabemos qué es lo que está pasando en los jóvenes. El suicidio en general ha incrementado bastante, ¿no? Y la educación, el modelo educativo actual incluye una propuesta de conócete a ti mismo y nos han hecho nos han puesto nuevos como prácticas, como constrúyete, donde el chico tiene que conocer sus emociones, digamos, pensar en él y demás, pero yo creo que la aportación que está haciendo ahorita Rosalía es como mucho más amplia, ¿no? Mucho más amplia porque incluye el reconocimiento de uno mismo, como lo mencionó, de nuestras propias representaciones, como también la escucha de los otros. Ajá, el reconocimiento de la alteridad. Y bueno, desde esta perspectiva me parece genial, ¿no? Propone la actividad de la autobiografía y el diálogo entre generaciones, ¿no? Lo mencionaste, el diálogo transgeneracional. Y bien, esto no lo anoté, pero lo acabo de leer apenas ayer. Algo así como que Freud en un texto nos dice
el presente nunca se vive en presente, ¿no? El presente vive el pasado. Vive el pasado en tanto que estamos viviendo con la ley del otro, ¿no? La normatividad de otro. Entonces, escuchar la autobiografía o escuchar el discurso personal es también poner en la mesa de discusión pues la escucha, ¿no? La escucha no de uno mismo, sino de la narración que otros han hecho de nosotros mismos. Al hablar, uno escucha el discurso del otro, ¿no? Y en esta escucha del otro y en este escucharnos, cabe la posibilidad de reeditar ese discurso, ¿no? Esa escritura. Reeditar esa escritura, simplemente hablar permite al otro o nos permite a nosotros mismos escuchar esos principios donde fundamentamos nuestras prácticas, ¿no? Nuestro modo de ser. Entonces, desde esta perspectiva, pues me parece súper interesante, pues promover el diálogo, ¿no? Promover el diálogo como práctica filosófica. Y bueno, hago una asociación ahí con Dilthey, que precisamente ante las ciencias positivas, dice, las ciencias del espíritu tienen como objetivo la comprensión, ¿no? La comprensión de nuestras representaciones, que están acompañadas de odio, de amor, de dolor, ¿no? Que con Freud sería también pues esto que produce las huellas némicas, ¿no? Pensamos el mundo desde el cuerpo. Desde el cuerpo es el que es marcado, violentado con el discurso de otro, ¿no? Entonces, pues Dilthey dice que la experiencia de vida debe, pues no menciona que debe ser comunicada, pero sí dice se debe revivir y reconstruir. Lo que yo entiendo por esto es que es como para conocerse a uno mismo es importante, y para conocerse a uno mismo y para escuchar al otro, no basta con un discurso o como información o como datos, y conocer al otro me refiero al otro con mayúscula, la cultura en general, la historia, la filosofía, el conocimiento, la ciencia o a mi comunidad. No basta con información, no basta con datos, sino en revivir la experiencia, recuperar como el sentido, ¿no? Desde esta perspectiva, pues creo que es muy importante la vía estética para abrir como la posibilidad de comunicar, de escuchar al otro, de tocar al otro y de ser tocado por el otro, ¿no? Y bueno, creo que ya me he hecho bolas. Ya me enredé un poco, pero pero bueno, en general, pues me parece un trabajo súper interesante, ¿no? Súper interesante, porque también Dilthey pues no utiliza el lenguaje actual de
las nuevas epistemes y de las epistemes, digamos, marginadas o excluidas, pero también está promoviendo lo mismo, ¿no? Poner al centro del conocimiento al sujeto, la subjetividad, para partir de ahí poder construir o objetivar las nuevas visiones del mundo, ¿no? Las nuevas epistemes. Y pues ya, me parece, pues estoy de acuerdo, muy contenta con el trabajo de Rosalía, porque sí digo que es muy interesante, ¿no? Es muy interesante plantearle a los alumnos esta forma de pensar, de pensarse a sí mismos, y que esto es también filosofía, ¿no? Y esto también es el conocerte a ti mismo, y esto también es el cuidado de sí. Es Sócrates, pero también es nuestra filosofía contemporánea. Y no sé, creo que hasta aquí. Se me quedaron cosas por ahí, pero bueno. No, Gracias. muchísimas gracias a ti, Lisette, por tu comentario. También nos ayuda a redondear bastante y enriquece lo que nos presentó Rosalía esta tarde. Antes de dar paso a las preguntas, a las participaciones, también para dar tiempo a que las formulen, ya saben que pueden hacerlo pues a través del chat o simplemente pidiendo la palabra, levantando su manita, y bueno, y abrimos ese espacio. Antes, bueno, le he pedido a Rosalía, a Lisette, que nos permitan darle espacio y voz a nuestra compañera Adriana González. Ella nos acompaña desde Argentina y, bueno, quiere hacernos una invitación, pues a todas las que estamos aquí presentes. Y bueno, para aprovechar en lo que se formulan las preguntas y demás, pues me gustaría darle la palabra. Adriana. Bueno, ¿cómo están? Hola, buenas tardes por aquí. Van a ser las 7 de la tarde. Yo soy de Jujuy, que queda como a 2000 kilómetros de Buenos Aires. Soy docente de la Universidad Nacional de Jujuy. Pido disculpas por el ruido, pero bueno, además estamos con problemas de conectividad, entonces me vine a un café porque se me había caído la conexión y bueno, por eso el ruido externo. Bueno, primero saludarlas y felicitarlas por este espacio que me encanta y espero poder acompañar en los próximos jueves, quizás así, llegando un poquito tarde y yéndome un poquito antes, pues tengo clases antes y después, pero bueno, maravillada de que se puedan generar estos espacios. Quería invitarlas porque desde la Universidad Nacional de Jujuy y desde nuestra editorial, y particularmente desde una cátedra que es la cátedra que tengo a cargo, estamos impulsando un proyecto que es un libro de filosofía, un libro escrito por mujeres que se dedican a la filosofía, que tiene, digamos, ejes históricos, los que conocemos, la antigüedad, la filosofía medieval, moderna y contemporánea, pero a partir de 3 vías, la vía epistemológica, metafísica y estética. Bueno, esta convocatoria, si es que les interesa, yo puedo hacérsela llegar por medio de Montserrat, o bien me comparten sus correos electrónicos. Es un proyecto muy lindo que además está acompañado, digamos, de un proyecto mayor que tiene que ver con hacer unas jornadas de filosofía, unas primeras jornadas de filosofía de mujeres. Y bueno, esto para el segundo cuatrimestre, ¿no? Aproximadamente la estamos pensando para el mes de noviembre, donde también, por supuesto, están invitadas a participar. Y bueno, nos encantaría poder contar con ustedes. La idea es, como les comenté, elegir una temática en esos ejes históricos a partir de esas vías. Y bueno, solamente me quedaría acercarles, digamos, cuáles serían las normas para la publicación. Y me encantaría, y a la Universidad Nacional de Jujuy, le encantaría poder contar con la participación de ustedes, compañeras.
Pues muchísimas gracias, Adriana. Si ahora mismo algunas de las interesadas están, digo, algunas de las presentes están interesadas, pues como decía Adriana, pueden poner en el chat sus correos. Si no, también buscaremos que a través del Facebook de la red, pues pueda llegar esta convocatoria a más colegas, ¿no? Pues es una... Sí, sí, Adriana. Una aclaración, Montserrat. Ángeles me había propuesto hacer una convocatoria más amplia. Digamos, todavía no tenemos como el equipo para hacer una convocatoria más amplia, por eso es que estamos haciendo una convocatoria a partir de red, ¿no? Sí. De estas redes que establecemos entre nosotras. Sí, perfecto. Ah, perfecto. Sí, entonces, hacerlo de esta manera también, Adriana, pues estás invitada a acompañarnos el próximo jueves. Sesionamos distintas líneas de estudio cada jueves. Entonces, bueno, pues puedes venir a extender la invitación el jueves. Y bueno, por lo tanto, siendo la invitación así más directa a través de redes y no de redes sociales, pues las interesadas sí pueden hacerlo, poner su correo en el chat. ¿Sí? Sí, Muchísimas Monse, gracias. Sí, Ale. igual si Adriana tiene ya un correo para que compartir, para que se pongan En en contacto contacto. con ella. Sí. Claro, muy bien. Sí, ahí está ya, ¿eh? Sí. Para las que preguntan, perdón. No, gracias. Entonces, para que sea la convocatoria de esta manera, ¿no? Más directa, más en red. Entonces, pues muchísimas gracias, Adriana, por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Y bueno, pues ahora sí, si les parece, pasamos a las preguntas, los comentarios que les hayan suscitado entre quienes nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias, Rosalía. Muchísimas gracias, Lisette. Pues les damos la palabra. Sí, Lilian, adelante. Hola. Muchas felicidades, Rosy. Creo que tu trabajo es muy interesante justo porque refleja pues muchas de las andanzas, ¿no? que hemos recorrido juntas y que tenemos frente a los estudiantes. Yo solamente quería compartir una actividad que este semestre utilicé para la clase de estética, porque bueno, yo ahí tengo algunas preguntas que le voy a hacer a Rosy, ¿no? Respecto de la escritura, el lenguaje hablado y todo esto, pero para empezar la clase de estética, digamos, para inaugurarla en agosto, ¿no? Que, ay, yo ya me perdí de las fechas. ¿Cuándo empezamos? En febrero, que empezamos el semestre. A mí me interesa mucho que los estudiantes no se queden con la idea de que la estética es la historia del arte, ¿no? Sino de que, bueno, lo que pasa es que en el arte tenemos muchas expresiones, muchas posibilidades de experiencia estética que están ahí, digamos, a la mano y en cambio lo que ocurre el día al día es efímero. Entonces, para iniciar el curso, les pedí que tuvieran una experiencia, porque hablamos, ¿no? De esto de la estética, son los sentidos, como en nuestro primer contacto con el mundo. O sea, yo siempre sostengo que la estética implica este primer contacto con el mundo, los sonidos, los olores, las sensaciones. Y entonces les pedí que hicieran un ejercicio en un espacio en el que se sintieran seguras y seguros, que se taparan los ojos y que durante una hora que prestaran atención a los olores, a lo que su piel sentía, a lo que escuchaban. Y creo que ellas y ellos mismos se sorprendieron mucho porque como el requisito no era ni hacer un ensayo ni contestar preguntas, sino nada más escribir su experiencia, fue muy, muy significativo cómo pudieron compartir primero
como el miedo que les daba estar con los ojos abiertos, aun y cuando estuvieran en un entorno conocido. Algunos incluso relatan cómo tuvieron que hacer el ejercicio en 2 partes, de media hora y media hora, porque les estaba dando muchísima ansiedad. Pero luego, cuando empiezan a tomar conciencia, por ejemplo, de su piel, como cuando cambian de un ambiente a otro, por ejemplo, del baño a la recámara, sienten, o sea, la piel se pone chinita, y cuando el chico sale al patio y entonces escuchan los pájaros, y entonces dice, no sé si me pongo chinito porque está fresco o porque me emocioné por los pájaros, ¿no? Y todas relatan mucho los olores, y decía una chica, cuando no sabía bien por dónde estaba, pero supe que era el cuarto de mi mamá porque tenía su olor, ¿no? Y luego empiezan a hablar de los olores de la comida. Ah, mi mamá estaba haciendo mi sopa favorita. Casi lo adiviné con los ojos cerrados, ¿no? Y que entonces le preguntó, mamá, ¿qué estás haciendo? Y bueno, como también en la familia se sorprendían de por qué andas con los ojos cerrados, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué locura te dejaron en la escuela, ¿no? Y bueno, todas y todos relataron que se sintieron muy satisfechos con el ejercicio. Y si alguien quiere que le comparta algunos de esos escritos, con todo gusto se los comparto, porque más eso, o sea, no es que sea un escrito académico, es que es una experiencia de un chico de 18 años, de 17 años, que está, digamos, alerta a unos sentidos que normalmente no usa, ¿no? Que también esa era una de las conclusiones. Estamos muy acostumbrados a lo visual y a lo sonoro solo en tanto la música. Pero entonces cuando se dieron esta oportunidad de explorar con otros sentidos, creo que fue para todos muy significativo. Y ahí viene una de las preguntas que yo le hago a Rosy, porque a mí incluso me conflictúa. Yo creo que sí, efectivamente, el habla y la escritura son igualmente voces, son igualmente maneras de pronunciar el mundo. Sin embargo, en mi experiencia conmigo misma y con los estudiantes, creo que el esfuerzo de escribir sí te obliga como a hacer una reflexión distinta de aquella que solamente hablas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, desde mi perspectiva, que en el bachillerato los estudiantes escriban, ¿no? Que escriban eso que están pensando, porque si solo se queda en el habla, entonces como que no hay tanta posibilidad de vigilancia epistémica, a menos que ya tengas como mucho más camino recorrido, y entonces sí estás acostumbrado a estarte como escuchando y vigilando, pero creo que es un ejercicio, el ejercicio de escribir. Creo que no es así como igual escribir que hablar. Nada más eso. Gracias. Rosalía, quisieras. Muchas gracias, Lilian. A mí sí me interesa el ejercicio que hiciste con tus estudiantes. Te lo comparto, no hay problema. Sí. Sí, porque además me acuerdo de lo que me compartiste sobre Tahir, ¿no? Yo trabajé un poquito como lo del paisaje sonoro con los muchachos este semestre, y funcionó bastante bien, porque es justamente como abrirse a escuchar tu entorno, ¿no? Así algo tan elemental como eso, a veces, como tú bien dices, no se hace del todo, ¿no? Sí, bueno, estaba pensando en esto pensando en este mismo ejercicio, me acordé, yo leyendo este texto de Elena Bravo Ceniceros, que les recomiendo, a mí me gustó muchísimo ese libro, sobre cuidado, decía, es una genealogía entre psicoanálisis y filosofía, y hay algunas prácticas del cuidado de sí que van en ese tono, por ejemplo, ¿no? Como de caminar y de escuchar, como lo que comes, de ver que lo que comes, como qué efecto tiene. Yo esa parte de Nietzsche no la conocía, ya me quedé interesada, voy a entrarle por ahí, ¿no? Igual para trabajar después eso con los chicos, porque son como otras formas, ¿no? Yo más bien un poco lo estaba revisando, Lina, porque me parece que a veces, y digo que es la crítica esta de Derrida a Occidente, es el fonocentrismo, o sea, como esta idea de la palabra y la voz, como que eso es lo que predomina, ¿no? Y hay otras cosas, y hay otros muchos elementos, ¿no? Y ahí está también, porque no nada más es lo único que recibimos en el cuerpo, pues, o
reflexiones, ¿no? Entonces creo que sí. A lo que me ha ayudado un poco ver esta idea es que a veces los estudiantes hablan y hacen inferencias y sacan conclusiones. Les cuesta trabajo sentarse a escribir porque se imaginan que es como una cosa muy formal, que debe de ir con una ortografía y con una serie de requerimientos que sí, no lo hago con ellos, trabajo con ellos eso, pero me parece que abre la posibilidad a ejercitar eso, como a que confíen en sus propios saberes, algo así, ¿no? Un poco por ahí. Entonces, sí, yo pido que escriban, no los dejo tampoco, intento, siempre los empujo un poco, pues, pero sé que algunos alcanzan primero esa parte como hablada, digamos, platicándolo, cuando se encuentran con otros, cuando le ven la cara, aunque esté en el cuadrito del Zoom, saben que están hablando con alguien más, que solamente la cuestión escrita, ¿no? Y es un poco también pensándolo por la forma en la que estamos trabajando en este momento así, a distancia, ¿no? Y hay situaciones que seguramente te ha tocado ver, ¿no? No hay ese encuentro, ¿no? Porque igual puede ser también, por ejemplo, el diálogo por escrito, ¿no? Te mandan un mensaje o un correo y entonces ahí hay una especie de diálogo. De una forma, pues, diálogo, ¿no? Estaba pensando en el siglo XIX, Freudiano, mandándole sus cartas a su amigo, ¿no? Y esperaba a ver cuándo llegaba la carta, ¿no? De alguien, ¿no? Entonces, hay como muchas formas, pues, ¿no? Nada más va como un poco en ese sentido. Entonces, pero sí me da para pensar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias, Rosalía. ¿Alguien más? Elizabeth, adelante. No. Sí, hola Rosy, pues primero felicitarte y bueno, me parece, sí me oigo, ¿verdad? Sí, ok, Sí, todo bien. bien. Sí, Rosy, primero felicitarte y bueno, me parece muy importante lo que has dicho acerca de la corporalidad, ¿no? Y finalmente creo que la escritura tiene que ver con este asunto de la sedimentación, ¿no? O sea, este dejar huella de esta experiencia vivida, que es un poco también lo que está comentando Lilian, y que en la práctica docente es difícil, ¿no? Y llevar a los chicos a este encuentro también en el diálogo, ¿no? En la palabra hablada con el otro, ¿no? En donde nos encontramos y nos identificamos también, o sea, donde yo digo, yo soy yo, ¿no? Que es un poco también lo que decía la compañera, un poco, bueno, no sé si le entendí bien también con Freud, ¿no? Esta idea también del pasado, ¿no? Esta temporalidad, ¿no? Pero al final de cuentas el fenómeno de la escritura o sea, va todo unido, ¿no? Es un entramado, ¿no? La experiencia vivida, ¿no? Sentida, ¿no? Y que se expresa, ¿no? Y que se expresa de muchas maneras, ¿no? Y que en la escritura pues se deja me gustó mucho el uso que hiciste tú en tu exposición, esta sedimentación, ¿no? Esta huella, ¿no? Entonces, me pareció pues genial y muy, pues de seguir pensando, ¿no? Porque además ahora en este asunto de, tú misma que lo mencionaste, en este asunto a distancia también cómo se ha visto dificultado esas experiencias, ¿no? En este asunto a distancia, ¿no? Y cómo vivir también este asunto de la corporalidad, ¿no? Es difícil, ¿no? O se ha vuelto más difícil de lo que comúnmente es. Pero bueno, te felicito. Gracias. Muchas gracias. Yo solo quería decir una cosa, hablando de sedimentación y de huella endémica, me acordé, Elizabeth, del seminario de hace más de 20 años que teníamos de filosofía en México. Que nada más lo quiero contar porque me parece que fue como una experiencia, bueno, a mí me marcó. Tuvimos ahí una profesora que falleció muy joven y nosotros seguimos trabajando. Entonces yo creo que es un poco de ahí me quedó un poco esa idea con los chicos justamente, o sea, este ejercicio, por ejemplo, que hace Lilian, ¿no? Vamos a dejar que los muchachos están escuchando o que hagan estas reflexiones sobre ellos mismos, o sea, no es una cuestión nada más académica, ¿no? Es una cuestión que más allá de eso, ¿no?
como de continuar como pensando. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguien más? Bueno, pues aprovecho para tomar yo la palabra, Rosalía. Es una pregunta más bien como, no sé si práctica, ¿no? Esto que has implementado tú pues en el plantel en el que te encuentras, habría, eh, lo has como, digamos, construido ya como una metodología de tal suerte que pudiera ser replicado en otros lugares pues, por colegas o, digamos, como un ejercicio, dados los beneficios, ¿no?, que tú observas en tu aula, pues eso como una propuesta que pudiera ser replicado por otros. Sí, gracias, Monserrat, por la pregunta. Sí, es algo que hemos estado trabajando justo en este seminario. Empezamos con una cuestión de sexualidad. Bueno, estábamos pensando la filosofía como la educación o la enseñanza de la filosofía como un problema filosófico, luego nos fuimos a la cuestión de género, y el año pasado, de lo último que trabajamos fue proyectos. Entonces sí, yo ahí tengo armado una como dinámica ya un poco más en orden, porque la había hecho así como iba saliendo, escribiendo algunas notas nada más, pero sí, ahí está ese trabajo. Si a alguien le interesa, igual se lo puedo compartir, ¿no? ¿No? Ya como, si quieren ahí como con el marco pedagógico y eso, pero me parece que a veces ayuda, ¿no? Porque los tiempos luego se van, salen cosas, hasta los chavos a ver que hay como ciertos, ¿no?, de dónde partes, hacia dónde vas, las fechas, todas esas cosas, ayuda muchísimo. Y qué bueno que lo preguntas, Monserrat, porque sabes que lo había estado pensando hoy conversando con uno de mis estudiantes, justamente de eso platicábamos, como tener fechas como claras, o que se sepa por dónde se va o a dónde. Digo, yo sé que la incertidumbre está allí, ¿no? Siempre, pero eso ayuda mucho a los chicos porque saben, ¿no?, que van como haciendo esto gradualmente o como un hábito, ¿no? No como algo que de repente tiene que suceder, ¿no? Es algo que se puede hacer gradual. Y sí, ahí está el proyecto de autobiografía. Si a alguien le interesa también proyecto de entrevistas, ahí tengo ese armadito, ¿no? Un poco. Bueno, cada quien puede hacer modificaciones. ¿No? Muchísimas gracias. Y si te interesa, te lo mando. Gracias. Vamos ahora, bueno, yo quería preguntar nada más, Lisette, que habías dicho que se te había quedado algunas ideas, no sé si quieras retomar alguna de ellas o... No, te agarré en curva, perdón. No, bueno, solamente sigo pensando sobre la escritura en el diálogo. Bueno, no fue lo que se me quedó, pero me surge a partir de la pregunta de la primera persona que participó. Y sí, ¿no? La escritura requiere como un tiempo y un espacio, digamos, más lento, ¿no? Más lento que el solo hablar. Pero tal vez lo que estoy pensando es que lo que tenemos que hacer es como trasladar el concepto de escritura al diálogo, ¿no? Es decir, el diálogo, hacer del diálogo también una especie de escritura. Es decir, como aprender como a escucharnos en el acto vivo, ¿no? En el acto vivo en el que se da el discurso, ¿no?
porque sí, porque puede ser como pura palabrería, estarse como oyendo, pero es un trabajo, me parece que es un trabajo el aprender cómo hablar, o más bien aprender a escribir en el diálogo, ¿no? No sé si me explique, pero sí, o sea, no es hablar por hablar, no es como palabrería, ¿no? Sino es elegir las palabras, es hacer la reflexión en vivo, y por eso es el diálogo, la intervención del otro, ¿no? El otro que te escucha, el otro que señala, el otro que interviene, ¿no? El otro que pregunta. Y en ese sentido, yo creo que va esta noción de escritura en el diálogo, ¿no? Como, pues nada más eso. Muchas gracias, Lisette. Ana Lilian ha levantado la mano y bueno, Rosalía también. Sí, a mí me gustó mucho lo que dijo ahorita Lisette, lo que puntualizó, porque creo que sí, digamos, sería una ruta hacia dónde queremos ir, ¿no? Con el diálogo, porque efectivamente en la vida cotidiana, incluso en la escuela, con esto que la misma Lisette decía, de que a veces la escuela está muy lejos de este propósito de educar en el diálogo, y normalmente en la vida cotidiana lo que hay es palabrería, y a veces hasta muy poca, ¿no? Porque los, digamos, los intercambios conversacionales en las casas normalmente son de cuestiones inminentes que hay que hacer, ¿no? Vamos a lavar los trastes, ¿quién va a ir al súper? ¿Qué vamos a hacer de comer? Pero sentarse a dialogar no es una práctica muy, muy generalizada. Yo por eso siempre a los estudiantes, sobre todo a los de primer semestre, les hago valorar la oportunidad que tienen de contar con un espacio de diálogo que es el estar con los otros compañeros, aún incluso a distancia, ¿no? Porque es un espacio en el que el propósito es ese, aprender a escucharnos, y no solo escucharnos al otro, sino escucharme a mí mismo. Entonces sí, yo creo que puede llegar un momento en el que justamente cuando estás dialogando, estés al mismo tiempo haciendo todo este trabajo que se hace en la escritura. Pero sí creo que hay un trabajo largo que hacer, porque no tenemos prácticas dialógicas en la familia, en la sociedad, y a veces ni siquiera en la escuela. Pero sí, desde la perspectiva que Lisette lo apunta, yo estaría de acuerdo. Diálogo y escritura no tendrían por qué estar separados. Muchas gracias. Gracias, Lilian. Rosalía. Gracias. Yo estaba pensando, a ver. Sí. Pensé que lo había notado, no lo anoté, pero a ver. A mí lo que me parece interesante, mira, bueno, estaba pensando lo que decía Luis. Esa historia de cómo escribió en 1895 Freud el proyecto para neurólogos, el proyecto de psicología para neurólogos, lo escribió en el tren, sentado ahí de una sola vez. A mí eso me impresionó, porque dije, ¿cómo alguien escribe un trabajo así? Yo no escribo así. Tengo que leerlo varias veces, luego lo mando, luego lo vuelvo a editar, luego, bueno, siempre lo estoy haciendo como corrección. Eso a mí me impresionó. Claro, luego estuve pensando, ¿por qué alguien escribe algo así? ¿No? Ya lo elaboró un poco como decía ahorita Lilian, sí, ya lo elaboró, pero lo tenía como en mente, ¿no? Es decir, es algo que no se tiene como, que es algo que se ha trabajado y se ha pensado muchísimo tiempo, ¿no? Pero esa escritura no solamente es en un papel con una hoja, ¿no? O en un teclado, no sé, ¿no? Sino es una cuestión como de haberlo estado piensa y repensando y reelaborando. Me acordé de lo que me contabas, hacer la primera versión del trabajo, como de escribir, reescribir, reelaborar. A eso se refiere, creo que, escritura. Entonces, la escritura no nada más es lo que está en el papel, ¿no? También ese ejercicio que hacemos nosotros como de definir, o de escuchar esas palabras. Por ejemplo, pensaba lo que dices ahora, Lilian, del espacio. Creo que hay un poco de ruido, no sé si interfiere.
ustedes me dicen. No se escucha como, de no tener esos espacios de diálogo. Sí, porque a veces uno puede estar hablando y también puede estar uno escribiendo un montón de cosas, ¿no? Uno puede escribir 1000 cosas en las redes sociales y compartir 1000 cosas en las redes sociales sin ponerle atención, pues, ¿no? Sin prestarle, sin que eso resuene en nosotros. A mí lo que me parece interesante de esta noción de escritura es que ahorita lo escuchamos o ahorita lo leemos y a lo mejor después de 10 años, a mí me ha pasado, 10 años después digo, ya sé por dónde iba esto. Digo, tardé, ¿no? Y despacio, ¿no? Pero a mí me parece que es un poco ese el efecto con los estudiantes y me ha tocado verlo porque de pronto nos tocan chicos que dejan la escuela, regresan con hijos, ¿no? Por ejemplo, o que ya trabajaron y ya tuvieron una experiencia de vida, no sé qué, y regresan y entonces dicen, sí, ahora sí ya entiendo esto que me dijo hace, ¿no? No sé cuántos. Y eso es lo que a mí se me hace como muy sabroso también, y también como no esta cosa de, ya, rápido, hay que sacar, ¿no? Y los números, cuántos están rezagados, a cuántos tenemos que pasar, y cosas. Son discursos muy de ese tono, pues eso, como de mercancías, como de, vamos a sacar los números, ¿no? A ver qué, ¿no? Rápido. Y es más bien esto, que puede ser muy lento. Tú no sabes en qué momento a alguien le cae el 20 de algo, o a alguien le cae en el momento, pues. O igual a una misma. Bueno, a mí misma me ha pasado que los estudiantes me dicen cosas que luego me dejan resonando y digo, híjole, esto no se me había ocurrido, ¿no? Claro, duele un poco porque uno quisiera tener la verdad. Yo la verdad es que al principio, ¿no? Hasta que me di cuenta que no. Pero y duele, pues, pero también es padre porque puedes hacer ese ejercicio como de transformación, ¿no? Y eso sí se me hace muy interesante. O sea, como es algo en lo que yo no había, la verdad es que hace muy poco que empecé a entrarle por ahí, ¿no? O sea, la filosofía también como un ejercicio de transformación, ¿no? Gracias, Ale. Muchas gracias, Rosalía. ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, pues si no hay más comentarios, participaciones, únicamente nos queda agradecerle a Rosalía por su exposición, a Lisette por su comentario, a todas ustedes por su participación, por las preguntas, a Adriana por la invitación que nos hace y también quisiera yo recordarles que la próxima semana sesiona la línea de agentes y movimientos sociales políticos con una ponencia titulada Participación Ciudadana para la elección de los titulares de organismos autónomos con perfil social. La presentará María Rebeca Alcaide Cruz y va a ser comentada por Carla Gema Itzel González. Si es de su interés y si pueden asistir, pues será el próximo jueves 10 de junio a las 4 de la tarde. Pues muchísimas gracias nuevamente a todas por su participación. Nos estaremos viendo aquí, bueno, en las sesiones de esta línea, pues la primera semana de julio. Que estén todas muy bien y pues hasta pronto. Muchas gracias, Rosalía. Muchas gracias, Lisette. Muchas gracias a todas. Hasta luego. Gracias. Adiós.